Shalom, mis amados, shalom para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal, Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que estamos de vuelta con usted para compartir el conocimiento de la palabra. Y gracias a usted que nos dedica tiempo de su vida. En esta oportunidad quiero aprovechar para hablar de un tema importante de la Biblia. Y es para aclarar una vez más y corregir de una manera bíblica, histórica, conforme al concepto errado que mayormente se ha creado y se tiene y se maneja hoy en día dentro de diversas religiones, y es con respecto a Satanás. Y en esta oportunidad voy a hablar de Satanás enfocándome en el libro de Job, del capítulo 1 de Job. También quiero apoyarme en este estudio sobre algunos conceptos de este gran maestro o rabino Maimónides. Maimónides fue un gran rabino de familia judía que nació aproximadamente en el año 1300 y algo, y tomando conceptos de este gran rabino quise ampliar un poquito los detalles y los conceptos acerca de este mal concepto a quien hoy en día se conoce como Satanás, haciendo o personificando a Satanás como muchas veces un ángel caído. De manera que vamos a comenzar a hablar, como ya hemos dicho, enfocándonos en el libro de Job, capítulo 1, vamos a estar hablando acerca de el Satanás de Job. ¿Por qué vamos a hablar acerca del Satanás de Job? Porque normalmente las religiones, hablando específicamente acerca del cristianismo y sus diferentes denominaciones, han creado de esta palabra un ser personal que ha llamado mucho la atención, está llamando la atención y seguirá siempre llamando la atención debido a la falta de conocimiento de los principios y del contexto o el significado correcto acerca de Satanás. Nótese que cuando se habla de Satanás, como ya hemos dicho, llama mucho la atención. Y es porque en el ser humano, muchas veces, más que la necesidad de aprender, podríamos decir que más bien es como una inquietud que surge en el ser humano. Y esto podemos verlo, por ejemplo, este es su servidor, que es testigo de eso, en la cual hemos publicado muchos estudios bíblicos acerca de otros temas. Y normalmente las personas casi no se detienen a verlo y a analizarlo. Pero cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de estos términos, despierta una curiosidad en la gente. Y la gente quiere saber más acerca de este ser o este concepto. De manera que, amados y amadas, recuerde que si usted está siendo bendecido y bendecida a través de este canal, usted puede suscribirse, darle like y compartir estos estudios con todas las personas que usted desee. Vamos entonces a iniciar. Hay muchas personas que todavía hoy en día
a causa de las confusiones y los diferentes conceptos, se preguntan, ¿quién es Satanás? Otra de las preguntas es, ¿vino Satanás del cielo? Otra pregunta ¿es un ángel caído? Otra pregunta es, ¿por qué estaba con los hijos de Dios? Hablando ya en este caso del capítulo 1 del libro de Job. Otra pregunta es, ¿cómo pudo presentarse ante Dios? Cuando dice en el libro de Job que allí estaban los hijos de Dios y que allí también estaba él. De manera que vamos a comenzar a identificar a Satanás conforme a su significado, iniciando desde una perspectiva hebrea. El personaje de Satanás ha desempeñado un papel muy importante en la imaginación religiosa de judíos y cristianos. ¿Pero qué significa realmente en hebreo la palabra Satanás? La palabra Satán, si usted puede verlo ahí, es como se escribe en hebreo la palabra Satán. Dice que la palabra Satán significa simplemente adversario y está relacionada con el verbo el Satán o Hasatán, que significa simplemente oponerse o el que se opone. Sin embargo, la palabra Satán como nombre propio adquiere importancia cuando se le agrega el artículo el, como ya hemos dicho en hebreo ha, convirtiéndolo así en el Satanás, tal como se relata en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, cuando dice, y entre ellos vino también Satanás. Tomando algunos conceptos acerca de la Wikipedia, la enciclopedia libre, la cual está gratis en la internet. Todo el que tiene internet tiene acceso a esta enciclopedia. Y tomando referencia también acerca de esta enciclopedia, vamos a hablar acerca de la descripción e historia del término Satán. Dice la Wikipedia, en el libro del número se llama Satán, en el sentido de adversario, oponente. El término Satán también entra en la vida jurídica israelita y alcanza el sentido de acusador delante del tribunal. En otras palabras, Satán es un acusador, según la Wikipedia. En el libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 6, y en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, lo identifica allí. Y el término Shitna, derivado de la misma raíz, que también significa la acusación. En la Septuaginta griega se tradujo como diabolos en griego, diabolos o diabolos, en el sentido de que el que arroja acusaciones. En el término hebreo, Satán aparece traducido muchas veces con otros términos en múltiples versiones antiguas y modernas de la Biblia. Número 22:22. En este versículo, el ángel de Dios es un adversario, en hebreo, Satán, para Balaam, poniéndose en el camino para impedir que Balaam salga a maldecir al pueblo de Israel. En Número capítulo 22, versículo 32, la frase yo he salido para resistirte es la traducción al castellano de una frase hebrea que dice literalmente yo he salido como adversario, o sea, como Satán tuyo. Nuevamente el adversario, que es el ángel de Dios. Nuevamente el adversario en el ángel de Dios. En estos dos casos,
El Satán o adversario a que se refiere es el mismo ángel de Dios, por lo que se puede ver claramente que la palabra Satán no se refería necesariamente a un ser maligno o malvado. El ángel de Dios fue un Satán para Balaam, simplemente porque se opuso a que fuera con los embajadores de Balac. En 1 Samuel capítulo 29, versículo 4, los filisteos temen que David se les vuelva enemigo, en hebreo, Satán, si sale a la guerra con ellos. En 2 Samuel capítulo 19, versículo 22, David dice que los hijos de su hermana Sarbia, Joab y Abisai, o Abisai, le son adversario, en hebreo, Satán, porque quieren dar muerte a Simei, mientras que David ha decidido perdonarlo. En 1 de Reyes capítulo 5 versículo 4, Salomón dice que no hay adversarios, en hebreo Satán, es decir, que está en paz con las naciones circunvecinas. En 1 de Reyes capítulo 11 versículo 14, Hadad, edomita, es un adversario, en hebreo, Satán, de Salomón. 2 veces, en 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 23, y el capítulo 11, versículo 25, Rezón, hijo de Eliada, es otro adversario, en hebreo, Satán, de Salomón. En el libro de los Salmos, capítulo 38, versículo 20, David dice que los que le pagan mal por bien le son contrarios, en hebreo, Satán. Salmos capítulo 71, versículo 13, David desea que perezcan sus adversarios, en hebreo, Satán. En el Salmo 109, capítulo 4, David se queja de sus adversarios, en hebreo, Satán. 2 veces, en Salmos capítulo 109, versículo 20 y 29, David se queja nuevamente de los que le son adversarios, en hebreo, Satán. En Zacarías capítulo 3, versículo 1, el verbo acusar se corresponde con la palabra hebrea Satán. Pero Satán también llegó a referirse a un ser angelical específico que ejerce de fiscal en el cielo y cuya misión es acusar a los hombres por sus pecados ante Dios y que por su permiso les someten a tentaciones para exponer el pecado. En la mentalidad hebrea, Satán también llegó a ser sinónimo de perdición, destrucción, malicia y búsqueda del mal por parte de los hombres. Esta figura aparece en el Antiguo Testamento varias veces, Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 1, y en un segundo caso, de manera más clara, se menciona en el libro de Job, capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 9, y en el mismo capítulo 1 de Job, versículo 12, y en otros versículos. En el Nuevo Testamento, tras la aparición del cristianismo y los evangelios, se le otorga a este ser, a ese término, un carácter personal como enemigo de Cristo, también como un anticristo, en Juan capítulo 1, versículo 18 al 29. Especialmente en los relatos de las tentaciones de Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, y los exorcismos llevados a cabo por Jesús de Nazaret, Marcos capítulo 3, versículo 22 al 27, Mateo capítulo 12, versículo 22 al 30, y Lucas capítulo 11, versículo 14 al 23, queda así fijada la figura del maligno para la doctrina cristiana. En lengua árabe se le llama shaitán, que por implicación también significa serpiente. Satanás como sinónimo de Lucifer.
En la tradición de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas se señala que Satán es sinónimo de Lucifer. El término Lucifer es una palabra en latín que significa portador de luz y lucero matutino, o en otras palabras, el lucero de la mañana. Esto lo hace la Iglesia Católica, incluyendo otras iglesias cristianas. Originalmente este término deriva de la traducción hecha en la Vulgata de Jerónimo de la palabra hebrea Heilel, que quiere decir estrella de la mañana, usada en Isaías capítulo 14 para referirse simbólicamente a los reyes de Babilonia. Posteriormente, la teología cristiana tomó este pasaje como una descripción velada de la caída del diablo en una rebelión celestial primigenia. Todo esto lo dice y lo enseña Wikipedia, la enciclopedia libre. Usted puede entrar a la internet y buscar allí, y todo esto y más le va a aparecer gratuitamente. De manera que la misma Wikipedia ya comienza a identificar a Satanás, hablando de sus orígenes y hablando acerca de los conceptos o de las interpretaciones que la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas hoy en día, como la Iglesia Evangélica, le ha dado. Cosa que no tiene que ver una con la otra. Ahora bien, para entrar ya en lleno al Satanás de Job, vamos a enfocarnos, como dije al principio, acerca de varios comentarios del rabino Maimónides. La historia de Job ocurre en una tierra fuera de Eretz Israel. Eretz Israel quiere decir la tierra de Israel. Por lo tanto, no se relaciona con la vida de un judío, hablando en este caso de Job, sino con la vida de un gentil. Ocurre en la tierra de Uz, lo que se conocía como Aram Naharaim, el mismo lugar de donde proceden los padres de nuestras matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, o en hebreo, Lea. Dese cuenta que todos los creyentes, los Ben Elohim, los hijos de Dios, tenemos patriarcas, pero también tenemos matriarcas. Matriarcas, conforme a la Biblia, tenemos 4 y patriarca tenemos 3, de manera que entre hombre y mujer conforman el número 7. No es coincidencia. La Biblia enseña que el número 7 es el número perfecto del Creador. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, nos enseña la palabra que sucedió en el día. ¿En cuál día? Ese día nos enseña la Biblia, nos enseña la historia, que ese día era Rosh Hashanah, o sea, era un día de fiesta. Fiesta que la palabra en hebreo es Moed, que significa una cita especial. Entonces ese día había una cita especial de los hijos de Dios con Dios, y por eso es que la Biblia dice que sucedió en ese día, la cual es Rosh Hashanah, conocido también en hebreo como Yom Teruah, y que para el pueblo hebreo es la cabeza del año, o sea, el principio del año, es el año nuevo para ellos. Dice la Biblia en que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Eterno, y el Satán vino también entre ellos, y el Eterno dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Y el Satán respondió al Eterno diciendo: de rondar por la tierra y de recorrerla. No se dice: y los hijos de Dios y el adversario llegaron a presentarse delante del Señor. Esta frase habría implicado que la existencia de todo lo que vino fue del mismo tipo y rango. Las palabras utilizadas son las siguientes: y los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor,
y el adversario vino también entre ellos. Nótese, o note usted, que cuando la Biblia dice y enseña aquí que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, la cual vino también el adversario o Satanás, los hijos de Dios, entre ellos, no había ninguna diferencia. ¿Cómo es posible que si Satanás es un ángel caído, cómo es posible que los hijos de Dios no se dieron cuenta de que allí estaba Satanás? Sigamos. Maimónides dice, había leído el verso, y los hijos de Dios y el adversario llegaron. Implicaría que el adversario era de la misma naturaleza y existencia como otras existencias que vienen delante de Dios. Pero como dice el versículo, y el adversario llegó también entre ellos en una referencia por separado, y solo después de mencionar hijos de Dios, nos enteramos de que el adversario es de una naturaleza diferente. No está subsumida en los hijos de Dios. La venida del adversario fue mencionada por separado de la venida de otra existencia, en este caso de los hijos de Dios. ¿Quién o qué eran esas otras existencias? ¿Y cuál es el punto principal de Maimónides? Maimónides nos ofrece pistas adicionales, como él dice. El adversario se describe a continuación como ir de aquí para allá en la tierra y camina de arriba y abajo en la misma. Él no está en relación con los seres superiores, en otras palabras, con los ángeles, y no tiene lugar en medio de ellos. Maimónides nos ofrece pistas adicionales, como él dice. El adversario se describe a continuación como ir de aquí para allá en la tierra y camina de arriba y abajo en la misma. Él no está en relación con los seres superiores y no tiene lugar en medio de ellos. Por lo tanto, los que comparecen ante Dios se refiere a la inteligencia del hombre, su alma, la facultad que se relaciona con la inteligencia y por tanto se refiere a Dios como explica Maimónides, que aparece delante de Dios. Ahora nos enteramos de que la dirección de Dios, del adversario, es de hecho la dirección de los instintos de Dios. No hay en la vida real un ser inteligente que atraviesa la tierra llamado Satanás. Satán es una metáfora de la naturaleza instintiva del hombre. Escuche bien, eso lo dice Maimónides. Por lo tanto, no hubo conversación entre Dios y Satanás. Ahora, como los hijos de Dios significa la inteligencia del hombre, ¿qué se entiende por ellos vinieron a presentarse delante de Dios? Esto significa que los hijos de Dios, o más bien la inteligencia del hombre, responde a Dios. El acto de dar respuesta a una convocatoria significa cumplimiento. Ellos vinieron a presentarse delante de Dios. Significa esa parte del hombre que cumple con los mandamientos de Dios, el intelecto del hombre. En otras palabras, la inteligencia del hombre es la parte del hombre que puede cumplir con los mandamientos de Dios o estar delante de Dios. El hecho de que el Satán, el adversario, también vino, como dice la Escritura, significa que hay algún papel que el Satán juega cuando el hombre sigue los mandamientos de Dios. Este papel es uno de desviación obligada de su papel habitual. Es decir, los instintos se ven afectados por el cumplimiento de la inteligencia con la Torá. Maimónides explica además y dice, Satanás significa hacer girar a un lado, como se deriva de la instancia de Bilam o Balaam y su burro, al igual que en desviar del camino de la Torá. Hasta este punto, interpretamos esta historia de Job como el hombre cumpliendo con Dios
pero está impedido de alguna manera por sus instintos. Job es el hombre al que nos referimos. Él está cumpliendo con Dios, como el libro dice, que nunca cometió un pecado. Así que si Job está cumpliendo en la acción, ¿en dónde debe estar su desviación? Solo se puede hacer referencia a sus pensamientos. Esto también es apoyado por no pecó Job con sus labios. Esto lo dice en el capítulo 2, versículo 10. Rashi, un gran maestro judío, dice que no pecó con sus labios, pero lo hizo pecado en su corazón. ¿Qué es un pecado en el corazón? Es un pensamiento incorrecto. Ahora llegamos al quid de la cuestión, es decir, el error de Job y el verdadero significado de la discusión de Dios con el Satán y su entrega de Job al Satán, al adversario. Job, así como sus amigos, era opinado que Dios mismo era el agente directo de lo sucedido y que el adversario no fue la causa intermedia. Es notable en este relato que la sabiduría no es atribuida a Job. El texto no dice que él era un hombre inteligente, sabio o astuto, pero las virtudes y la honestidad, sobre todo en sus acciones, son las que se atribuyen a él. Aquí, Maimónides dirige nuestra atención a las faltas de Job. Carecía de conocimientos. ¿Cuál fue el conocimiento que Job poseía? ¿Y por qué estaba vaciado? Maimónides ahora contrasta la primera y la segunda aparición del Satán ante Dios. En la segunda vez, el Satán se conoce ahora como que se viene junto con los otros. Según esta interpretación, esto significa que el Satán, o mejor dicho, los instintos, están más cercanos en proximidad a Dios, de alguna manera, como ahora, pues también aparecen ante Dios como el Hijo de Dios. Pero la naturaleza de la primera llegada de Satán estaba menos relacionada con los hijos de Dios, significando que los instintos estaban menos relacionados con la inteligencia esta primera vez. ¿Qué es tan increíble para Maimónides con respecto a esta segunda llegada? Que él dice, considera esto y lo ve como muy extraordinaria. Estas ideas se presentaron como una inspiración para mí. Dios, de hecho, no está hablando a Satanás, ya que el Satán son los instintos del hombre. Pero debemos preguntarnos, ¿instintos de quién? Los que pertenecen a Job. Porque sería injusto que Dios abandone a Job, así Job no haya sido el culpable. Solo Dios abandona el que peca, y el que atienda a los castigos y se arrepienta, Dios lo reprende. Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque a quien Dios ama reprende, como un padre, el hijo a quien quiere. Dios no hace actos fútiles, y por lo tanto, Él reprende solo a aquellos que ama, es decir, aquellos que escuchan su reprensión, como deseen automejorar. Ahora debemos entender la conversación entre Dios y el Satán. Dios abre, admirando lo bien que Job está, teniendo el mal y no peca. Satán responde que es bueno Job siempre y cuando su vida es sin dolor y sin problemas. Sin embargo, si surgen problemas, Job no podría continuar con su buena trayectoria. Esa es la posición del Satán. Entonces Dios permite que el Satán aflija a Job. Vamos entonces a interpretar esto. El Satán, que son los instintos de Job, permitirá a Job seguir a Dios, tiene el bien en la vida prevista de Job. Job albergaba una lealtad sin examinar a Dios, siempre y cuando él experimentó la riqueza, la salud
y los hijos. Estas palabras del Satán son realmente los sentimientos subyacentes de Job, pero personificados en el carácter del Satán. Sin embargo, si la buena vida se le quitara, Job sentía que no sería tan firme en la adoración a Dios. Eso es lo que dijo Satán. En otras palabras, quítale todo y Job no seguirá de pie. Esto significa que Job poseía esta filosofía ahora. Satán también vino delante de Dios. Ahora, la filosofía instintiva de Job, que iba a obedecer a Dios, siempre y cuando la vida es buena, ahora sería objeto de su investigación intelectual, descrito como Satán viene delante de Dios. El cumplimiento de esta teoría, Satán nunca más vuelve a aparecer en el libro de Job, porque los instintos de Job corrompieron sus caminos solo una vez. Nos enteramos de que los instintos se limitan a nuestra existencia terrenal y estamos incluso moldeados por nuestros deseos físicos, ligados a la tierra. Nos apegamos a lo que sentimos emocionalmente, es decir, la salud, la riqueza y los niños, o los hijos, por así decir, y que nuestra obediencia a Dios es la condición de estos. Dejados sin examinar, estamos sujetos a la pérdida de la intervención de Dios. Somos como animales que no tienen la providencia individual. Esto lo dice en el libro de los Salmos, capítulo 49, versículo 20. El libro de Job nos enseña a examinar nuestra filosofía, detectar las falsas visiones que creamos desde nuestros deseos subjetivos y qué mal nos puede sobrevenir si vivimos basados en la fantasía y no en la realidad de Dios. Aprendemos lo amable que Dios es al ofrecernos oportunidades para perfeccionarse o para perfeccionarnos nosotros como hombre a sí mismo, y en la gran cantidad de casos bíblicos donde Dios perfeccionó al hombre y a los hombres. El estilo críptico y metafórico del libro de Job nos enseña que Dios desea transmitirnos información de una manera que no aturda y desconcerte nuestras mentes con su marcado contraste con nuestras queridas, sensibles, aunque falsas creencias. Más bien, Dios escribe metáforas, libros sutiles, lo que permite al hombre la capacidad de llegar a ideas cuando su mente puede considerarlo como posibles verdades. Maimónides dice esto también en su carta a su alumno Rab Yosef ben Judá, cuando dijo: mi objetivo era que la verdad deba presentarse conectada con un orden y que no se debe dar con ella por casualidad. Rab Shimon, hijo de Laquish, dice: el adversario, el Satán, inclinación al mal, que en hebreo es Yesher Hará, y el ángel de la muerte son uno y el mismo ser. Así que estos tres términos diferentes designan una y la misma cosa, y que las acciones atribuidas a estos tres son en realidad las acciones de uno y el mismo agente. El adversario anda y engaña, entonces sube y acusa, obtiene el permiso y toma el alma. Ya se les ha dicho que cuando David en el momento de la plaga fue mostrado el ángel con la espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén, 2 de Samuel capítulo 24 versículo 17, que se hizo con el propósito de transmitir una cierta idea de él. La misma idea se expresó también en la visión acerca de los pecados de los hijos de Josué, el sumo sacerdote, con las palabras, cuando dice la Biblia en Zacarías capítulo 3 versículo 1, y el adversario estaba a su mano derecha para acusarle. La visión entonces revela que el adversario, el Satán, está lejos de Dios y continúa así: el Señor te reprenda, oh adversario, el Señor que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Balaam vio proféticamente la misma visión en su viaje, dirigiéndose a él con las palabras: he aquí, yo he salido para ser un obstáculo para ti. Esto está en Números,
capítulo 2, versículo 32. El hebreo Satán se deriva de la misma raíz que seté, que quiere decir se aparta o el que se aparta. Proverbio capítulo 4, versículo 15 implica la noción de girar y alejarse de una cosa que, sin duda, nos aparta del camino de la verdad y nos lleva por mal camino en el camino del error. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, dice la palabra, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. En otras palabras, Job temía a que sobreviniera sobre él un mal y por eso le llegó el mal. No es que Job había pecado, es que Job se sentía inseguro. Era un hombre lleno de bendición. El Eterno lo había cercado, lo había rodeado de bendiciones. Y él temía de que algún día el Eterno les quitara sus posesiones o sus bendiciones. De manera que, amados y amadas, vamos a sacarnos de nuestra mente, vamos a sacar ese error mental que tenemos de que Satanás es un ángel. Satanás no es un ángel, mucho menos es un ángel caído. Si fuera un ángel caído, no hubiese podido presentarse ante Dios. Satanás, si fuera un ángel o un demonio, ¿cómo hubiese podido incitar a David de que censara al pueblo? Si Satanás es un demonio, ¿por qué en el libro de Números, capítulo 22, dice la palabra que Balaam iba a maldecir el pueblo de Dios y que el ángel de Jehová se le paró como adversario, o sea, como un Satán, como un diablo a Balaam para que no maldijera al pueblo? Dentro de estos y muchos más versículos de la Biblia podemos ver que Satanás no es un personaje. La religión ha creado de este concepto un personaje para infundir miedo, para infundir temor, para manipular a las personas. Hay muchas personas, miles de personas o millones de personas que están en el cristianismo y le sirven a Dios porque temen a Satanás, porque temen ir al infierno. Y esto no debe ser así. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Si servimos a Dios, vamos a servirle por amor, no porque haya miedo ni a Satanás ni al infierno. Satanás no es una persona, no es un ángel. El verdadero Satanás lo tiene usted dentro de usted. El verdadero Satanás lo tengo yo dentro de mí. Tenemos muchos Satanás, tenemos muchos adversarios, tenemos muchos diablos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros instintos, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestro yo, nuestro ego. Tenemos cientos o miles de Satanás dentro de nosotros. Es por eso que si usted logra vencerse a sí mismo, ha vencido al mundo, dijo el apóstol Juan. No pelee contra Satanás porque está peleando en vano, le está tirando piedra a la luna. Es una batalla que nunca la va a acabar porque la guerra suya no está fuera, la guerra suya está dentro de usted, en su mente, en su intelecto, en su corazón. Sin más, vamos a dejarlo hasta aquí. Deseamos que usted pueda comprender esto y que no nos juzgue como muchas personas nos juzgan. Nos tildan de falso profeta, nos tildan de herejes, nos tildan de demonio, nos tildan de anticristo, porque decimos la verdad. Yo tengo valor para decir la verdad, porque estoy comprometido con la verdad. Y si usted quiere salvarse, si usted quiere pertenecer al renglón de la salvación del Eterno, usted debe aceptar la verdad y vivir en la verdad. Olvídese de los conceptos religiosos, que la religión no salva, la religión esclaviza, pero la verdad liberta. Gracias por su tiempo, el Eterno le guarde, le bendiga. Hasta pronto. Shalom.